Espero que comience a grabar para seguir el Parlamento. Eso. Lo que vamos a hacer el día de hoy es aprobar el otro programa simulador del que les había hablado, ¿sí? Este programa no viene licenciado por defecto de la escuela. Yo les voy a proveer el programa para que podamos trabajar con él, ¿sí? De esa manera me hace, o sea, porque hay varias versiones. La versión que yo les voy a entregar es una de las últimas y la idea es que justamente tengamos todos la misma versión para que todos podamos intercambiarnos los archivos en nuestros grupos, para que el archivo que finalmente ustedes me envíen del proyecto sea el mismo que yo pueda abrir, que no haya ningún inconveniente, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta clase nosotros vamos a utilizar, ¿dónde está? Proteus. ¿Sí? Inge, Sí, perdón que le interrumpa. Tal vez podría repetir los integrantes de mi grupo porque aún no tenemos chat ni nada y el aula tampoco funciona, entonces no claro, recuerdo. Por no favor. se preocupe. El señor Sánchez es el grupo 5. Ustedes son Asimbaya, Fuertes, Martínez y usted, señor Sánchez. Ya, Inge, gracias. Listo. Entonces, el asunto del Proteus, a diferencia del MATLAB, ambos al final me sirven para simular circuitos y ustedes van a darse cuenta que ambos nos van a dar los mismos resultados matemáticos. En el sentido de la simulación, si yo hago el mismo circuito y mido las mismas características, voy a tener los mismos valores. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre el Proteus y el MATLAB? El MATLAB, como nos dimos cuenta, me sirve a mí para simularlo desde un punto de vista matemático y algorítmico. Es decir, me sirve para probar los conceptos teóricos a nivel de circuitos eléctricos y electrónicos. Me sirve para comprobar las leyes de voltaje, las leyes de corriente. Vamos a ver una gran cantidad de leyes sobre esto que me permiten, que me van a permitir a mí generar circuitos que al final me sirven para hacer sensores de memoria y todas esas cosas. Eh, entonces, el asunto es que MATLAB se enfoca mucho en la comprobación del espacio matemático. Proteus, que también me sirve para simular, se enfoca mucho más en la simulación desde un punto de vista práctico, ¿sí? Desde un punto de vista en el cual nosotros simulamos un circuito que podría ser efectivamente puesto en práctica, sea en un protoboard que el les mostrara mi protoboard, pero no sé dónde está. No le he visto en los últimos 15 años. Entonces, ustedes pueden buscarlo en este caso, sí lo pueden buscar en Google. ¿Qué es un protoboard? O sea, la forma. ¿Qué es un protoboard? Es una placa de prueba de circuitos en la cual yo puedo conectar los elementos directamente sin necesidad de establecer soldadura. Es decir, yo puedo manipular los elementos y conectarlos porque es una base metálica que me permite hacer determinadas conexiones. Es un elemento muy importante. Sin embargo, para nosotros a nivel de simulación, si estuviéramos en el aula, en el laboratorio, sería muy útil que nosotros utilizáramos protoboards, porque podríamos jugar con los elementos, podríamos jugar a conectar cables, que es muy importante. Aunque ustedes no lo crean, es muy útil y se aprende mucho haciendo ese tipo de cosas. Y además también les hacemos el gasto a los señores de Te Compartes. Pero lamentablemente no estamos en el laboratorio y si yo les muestro cosas a través del protoboard, porque yo puedo tener el protoboard y aquí los LEDs y los circuitos y la fuente y etcétera, la experiencia no va a ser la misma, porque ustedes no van a jugar con estos dispositivos y realmente es una experiencia un poco perdida, digamos. El que se acuerda de cómo jugar con el protoboard sería yo. Entonces, por eso utilizamos Proteus.
Proteus es una de las herramientas más conocidas a nivel profesional que me permite a mí no solo simular el circuito y, como les digo, obtener los mismos resultados que obtendría con MATLAB, sino también tener la posibilidad de darle una forma a ese circuito como si lo fuera a implementar en la vida real. Es decir, como si fuera a imprimir la baquelita, o sea, el patrón de baquelita, hacer los huecos para soldar, soldar y que funcione. ¿Sí? Eso es algo que es muy importante en el Proteus. Entonces, yo quiero justamente que en esta clase, durante el semestre, que vamos a ver un montón de circuitos, un montón de estructuras eléctricas y electrónicas, cómo se ven a nivel matemático, pero también cómo se verían si esto lo implementáramos en la vida real. Y eso es muy importante porque les da a ustedes un conocimiento mucho más amplio para en el momento en el que cuando estudien, por ejemplo, la arquitectura del computador o el funcionamiento del sistema operativo, y ustedes van a ver mucho en la bibliografía las placas, van a ver mucho en la bibliografía los elementos, no les sea ignoto, ¿sí? Que ustedes, este circuito hace tal cosa, en el Proteus podría simularlo y cosas así, ¿ok? Entonces, aparte de la base matemática, aparte de la base teórica, que ustedes tengan justamente cómo pueden o cómo podrían implementar el circuito de manera que funcione en la vida real, es justamente un avance en su conocimiento. Entonces, lo que vamos a utilizar es la aplicación que está en pantalla, que es la Proteus Design Suite 8.13. Y para utilizar, vamos a ir a nuevo proyecto, ¿sí? Eh, Estoy esperando que se abra la ventana, nuevo proyecto. Ah, voy a ponerlo en una carpeta específica para que no se me pierda. ¿Sí? ¿Dónde está? Proteus, este semestre. ¿Sí? Y lo voy a llamar, ¿cómo llamamos el anterior que hicimos el jueves? Fundamentos de GR4. Ah, lo llamamos así, GR4, Circ 1. Ah, no quiero seleccionar carpeta, quiero guardar. A ver. Proteus 22A, seleccionar carpeta. Listo, quiero que se guarde ahí y se va a llamar, no sé por qué está titilando, este GR4-circuito 1. ¿Ok? Next. Vamos a entrar en el asistente. El esquema que lo vamos a utilizar es por default, ¿sí? No voy a crear un diseño PCB, eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita solo nos vamos a familiarizar con la herramienta. El diseño PCB es el diseño que me permite poder poner al circuito en la placa, ¿ok? Ese es de lo que se conoce como el diseño PCB. La clase de hoy no vamos a hacer ese diseño, lo vamos simplemente a familiarizarnos con el sistema. ¿Sí? Sin proyecto del programa porque no vamos a utilizar un circuito, finalizar. Ok, este es mi canvas en Proteus. La diferencia entre el canvas del Proteus y el canvas de MATLAB viene dada básicamente por cómo yo busco los elementos, ¿sí? Entonces, para el informe, ah, no vamos a realizar documentación de los elementos que podemos sacar de aquí del Proteus porque como pueden darse cuenta, ¿sí? Ah, hay muchísimos, ¿sí? Por ejemplo, en transistores. La idea del Proteus, como les digo, como es hacer algo en la vida real, tiene todos los transistores habidos y por haber. Y documentar esto es imposible. ¿Qué es lo que vamos a hacer para nosotros saber con qué elementos vamos a contar en el Proteus? Ustedes van a investigar qué es el manual ECG
E de elefante, C de casa, G de gato, ¿sí? Y cómo se utiliza. ¿Ok? Yo voy a buscar el manual SG, un manual actualizado que está en PDF, y les voy a entregar el manual, ¿sí? No lo vamos a usar de manera intensiva, pero sí me interesa que lo tengan como parte de la bibliografía adicional de la materia, para que ustedes sepan que los elementos tienen una nomenclatura específica y que ustedes consulten cómo yo utilizo esa nomenclatura. Porque como vimos en MATLAB, una resistencia es una resistencia. Se acabó. Un capacitor va a ser un capacitor y se acabó. Pero aquí si nos damos cuenta, yo tengo que los capacitores, que a pesar de que todos hacen más o menos lo mismo, las características de físicas del capacitor son diferentes para cada elemento. Entonces, va a haber elementos en los cuales yo necesite por ejemplo, un DigiKey 3911311ND, ¿sí? O sea, ustedes ven que el símbolo sigue siendo igual, pero cada uno de estos tiene una característica diferente. ¿Y cuál es la característica, por ejemplo, entre este de aquí y este de aquí? Esto que ustedes están viendo aquí en negro con rojo es el esquema PCB del elemento. Es decir, a este elemento, ¿sí? ¿Dónde está? Que es el C1206C102K DRACTU, tiene una separación de pines de 3 milímetros. El C1005X7R, bla, 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 tiene una separación de pines de 0.9 milímetros. Entonces, como les digo, Proteus está diseñado para pensar en la vida real. Entonces, lo importante es que saber qué elemento vamos a utilizar. Para esta práctica, ¿sí? Vamos a utilizar elementos genéricos, ¿ok? Si en alguna práctica necesitamos algún elemento específico, yo les voy a enseñar cómo buscarlo en el SG y cómo cargarlo aquí. Pero en su mayoría vamos a utilizar elementos genéricos que son básicamente los que podemos encontrar en cualquier electrónica, ¿sí? Hay Hay elementos, aunque ustedes no lo crean, hay elementos aquí que yo no he visto. Son básicamente magias. Entonces, ¿cómo yo obtengo los elementos para simularlos en mi Canvas? ¿Sí? Eh, donde dice modo componente, el programa que yo les paso está en español, donde dice modo componente, yo doy clic en la letra P, que es de Pick Devices. Y busco los elementos. En este caso voy a buscar mi resistor. ¿Sí? No se olviden que en inglés a la resistencia se le llama resistor. En la bibliografía ustedes también van a encontrar resistor porque esa es de alguna manera la palabra que está almacenada en la RAE. Nosotros acá de este lado del charco decimos resistencia tanto al elemento como a la propiedad. Entonces resistencia, resistor, ambos son funcionales. Entonces, doy doble clic y ya me aparece aquí en esta lista. Desde lo que esté en esta lista es lo que yo puedo poner en el Canvas. ¿Ok? ¿Qué más tengo que buscar? DC. ¿Sí? P-Source, que se llama DC Voltage Source. Y aquí, a diferencia de en el MATLAB, yo no busco una fuente de corriente alterna como AC Voltage Source, sino como alternador. ¿Sí? Alternador. Alternator, que es básicamente un Animated AC Voltage Source. Listo. Vamos a quedarnos con esas tres por ahora para que podamos definir el circuito. Entonces, veamos el circuito tal como lo hicimos en la clase anterior. Entonces, pongo una resistencia, en este caso igual le doy doble clic, le modifico el valor. Vamos a dejarle con los mismos 10K que estábamos trabajando anteriormente. La pregunta, ¿cómo giro los elementos para que cuadren? En el MATLAB yo aplastaba control R y el elemento giraba.
Aquí yo tengo que girarlo antes de ponerlo en el canvas. ¿Cómo lo giro? Con estas flechitas, ¿sí? Y como pueden ver aquí, en esta partecita, en esta ventanita que me muestra el elemento, vemos cómo gira, ¿ok? Entonces, como les decía, Proteus está diseñado para la vida real. Y una de las razones para eso, o más bien dicho, una de las formas en las que ustedes se dan cuenta de eso, es que la resistencia, a diferencia del MATLAB, no tiene una polaridad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el MATLAB, cuando yo cargaba el resistor desde la biblioteca, me salía un más y un menos? Porque me ayudaba al concepto de hacia dónde va la corriente, de cómo debería conectarlo, el más con el más, el menos con el menos, etcétera. Pero nosotros sabemos que la resistencia como elemento no tiene polaridad. Como nosotros sabemos eso, en la vida real no la tiene, por lo tanto, en el simulador cercano a la vida real no hay polaridad. ¿Qué más tengo que agregar? Voy a agregar una fuente de voltaje y la voy a poner en 120, tal como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Ok? Listo. Déjenme borrar esta para ponerle una curvadita. ¿Sí? Listo. Necesito una tierra. ¿De dónde saco la tierra? ¿Sí? La tierra la saco de este que dice modo terminales. ¿Sí? Aquí donde están estos dos elementos amarillos, ahí hay un punto por default, un input, un output, ¿sí? Que son los puntos donde van a conectarse las puntas de prueba, un punto de prueba para poder, y aquí, ground. ¿Sí? Ground. Ese va a ser el ground de mi elemento. Entonces, ¿cómo conecto los elementos en Proteus? Parecido a como lo hacía en MATLAB. Déjenme hacer más grande ahí. Cuando yo me acerco al elemento, se me pone este cuadradito rojo en el borde del elemento. Entonces ahí doy clic y me aparece esta línea verde que justamente es mi conector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajo con esta linita verde? Yo puedo hacer directamente esto y ya está conectado. Pero obviamente si le conecto de esta manera, no se ve bien y no me permite establecer otras conexiones. Entonces, el manejo de esto, ¿dónde está? Doy doble clic, elimino el cable, yo doy clic y comienzo a moverme. Por ejemplo, yo quiero que tenga estos tres cuadraditos. Sí pueden ver los cuadraditos ustedes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, quiero que tenga tres cuadraditos de diferencia, pero manualmente o automáticamente no me deja. Entonces, ¿cómo hago que gire? Me pongo en los tres cuadraditos y doy un clic. Y se queda fijo ese pedazo de alambre y yo puedo moverme desde todos los otros lados. Entonces, llego hasta aquí y ya puedo conectar de esta manera. Lo mismo hago acá, conecto a la tierra y aquí viene esto. Clic y clic. Y tengo mi circuito. ¿Sí? Aquí me aparece este punto, que es la conexión de dos cables. ¿Ok? Veamos elementos. ¿Sí? Elementos de medición. Están en donde aparece este elemento de medición que dice modo instrumento virtual. ¿Sí? Aquí tengo unos generadores que son generadores de señales. Esos los vamos a usar más adelante, no se preocupen. Entonces, tengo un osciloscopio. Un osciloscopio. ¿Ok? Tengo un voltímetro de DC y tengo un amperímetro de DC. Entonces, recordemos lo que habíamos dicho. ¿Cómo conecto el amperímetro de DC? ¿Cómo conecto el amperímetro en general?
¿En Señor serio? Torres, en serie, exactamente. Entonces, la pregunta es, si yo ya puse el cable, ¿cómo hago para poner el amperímetro? En este caso tengo que borrar el cable, pero supongamos que yo no quiero borrar el cable, sino que quiero diseñar el circuito y saber que ahí voy a poner un amperímetro o un interruptor o alguna cosa, ¿sí? Y que puedo moverlo sin necesidad de estar borrando el cable a cada momento. Proteus me permite hacer esa configuración a través de un doble clic. Entonces, por ejemplo, yo quiero conectar ahí el amperímetro, que ese es el borde del amperímetro. Pero obviamente si le doy solo un clic, solo me deja moverme. Para que me deje poner ahí, tengo que hacer un doble clic y se crea un punto, ¿sí? En este punto yo puedo hacer la conexión. De nuevo aquí, ¿sí? Salgo desde aquí, desde el cuadradito rojo, comienzo a crear cables, doy un clic para tener el orden donde se va a mover, va a llegar hasta ahí, doble clic y tengo el punto, ¿sí? De esta manera yo creo un espacio a nivel de cable que me permite poner aquí un espacio de medidor o un interruptor o un fusible, lo que sea. ¿Ok? Como esto es más pensado, como esto es pensado para ponerlo en un circuito PCB, estos puntos son importantes porque son puntos que donde van conectores o donde van circuitos específicos. ¿Ok? Entonces, aquí voy a conectar mi amperímetro. ¿Sí? Está en serie. El voltímetro, como ustedes saben, se conecta en paralelo. Entonces voy a conectar el amperímetro aquí y el amperímetro aquí. ¿Sí? El osciloscopio lo voy a conectar. El osciloscopio, como podemos ver, tiene 4 niveles de señal. Lo más habitual es que pongamos el nivel D, ¿sí? O la conexión D a nivel de tierra, ¿sí? Para que sea mi punto de referencia. El punto A lo voy a conectar aquí, ¿sí? A la entrada del voltímetro, y el punto B lo voy a conectar aquí. Entonces, ustedes pueden darse cuenta en este momento que yo tengo algo, ¿sí? O yo tengo dos tipos de cruces. El primero, este cruce de aquí, que es dos cables diferentes que no se tocan, es decir, que no hay una conexión entre ellos, y este punto de aquí que muestra una conexión en donde sí se tocan los cables. ¿Ok? Vamos a correr esta simulación. Entonces tengo 120 voltios, no le había cambiado aquí, voy a ponerle que son solo 10 ohmios, y le doy play igual con los botones de acá, ¿sí? Y aquí me aparece, ¿pueden ver el osciloscopio? Ya, es que a veces no salen todas las... Listo, entonces, ¿qué es lo que está? 12 amperios, ¿sí? 120 voltios. Tal cual lo que habíamos medido, si ustedes recuerdan, en la simulación de MATLAB. Y ahora, en el osciloscopio digital yo tengo características adicionales, porque yo puedo tener el nivel, ¿sí? Es decir, dónde está el cero. Les recomiendo mover esto con cuidado porque es bastante sensible. Y la posición de los 4 canales. Siempre es importante que todos los canales estén en cero para tener una referencia, ¿sí? Para saber cómo la onda está siendo desfasada o funciona de manera adecuada. ¿Dónde está 90, 80, 70, 0? ¿Listo? Y el canal C también es 0. Entonces quiero que el canal A por cuadrado me mida 0, ¿sí? Entonces, de esta manera yo estoy viendo justamente
la posición de cada uno de los elementos, ¿sí? Voy a parar un momento. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Sí? Déjenme eliminar este cable. Ya. Play de nuevo. Este en 0, el canal A. Sí, con este valor yo puedo mover cómo se mueve la señal en el tiempo, ¿sí? Y one shot, sí, y puedo ir viendo cómo funciona, ¿ok? Vamos a cambiar de fuente. Vamos a cambiar de fuente. Voy a agarrar esta fuente, la voy a mover, voy a eliminar este cable, y voy a poner una fuente de AC. Obviamente tengo que... ya. No tengo que hacer lo mismo, voy a seleccionar, control C, igual con control V, se copia todo. Cuando se quiere mover, no se copia. Copiar bloque y pegar bloque. ¿Por qué tengo que copiar y pegar? Porque obviamente tengo que, voy a borrar esto, tengo que configurar cosas en AC, ¿sí? Y como tengo que configurar cosas en AC, lo que tengo que hacer es utilizar los medidores de AC. Entonces tengo una fuente de AC, voy a poner que sea de igual de 120 voltios. Aquí, como es diseñado para que sea más real, me pide que configure yo automáticamente la cantidad de hercios. Vamos a poner que son 60 hercios. Aceptar. Voy a poner donde están las medidas, un voltímetro de AC y un amperímetro de AC. ¿Sí? Vamos a conectar desde el punto ahí, desde la fuente al amperímetro, ahí, y esto ahí. Listo. Entonces, la fuente en A sigue ahí, esto sigue siendo de 10, voy a ponerle play. ¿Sí? Y aquí está, 112, 120 voltios, y aquí yo tengo 8 amperios y 84.4, los mismos datos que íbamos obteniendo fruto de la medición en el MATLAB. ¿Por qué sale 84 en el medidor de voltaje, señor Espinosa? Señor Perdón, Espinosa. ¿podría repetirme la pregunta? ¿Por qué sale 84.8 en el voltímetro de AC si yo le puse que la fuente sea 120? ¿Por la resistencia? No. ¿Quién se acuerda por qué era? No era, profe, por lo que en este otro circuito estamos utilizando corriente alterna, entonces va fluctuando la... Sí, va fluctuando. ¿En qué proporción va fluctuando? ¿Qué fórmula les había dicho para que fluctúe? ¿Quién se acuerda qué fórmula era? Mientras tanto, el osciloscopio sigue estando, muestra en amarillo el voltaje que está configurado para que cada cuadrito sea 20 voltios y me muestra que
la corriente y como está en cada cuadrito que me muestre eso. ¿Sí? Ahí está midiendo la corriente en ambos lados. ¿Sí? Este osciloscopio solo mide voltaje. Stop. Entonces voy a borrar eliminar cable. Este osciloscopio no me mide la corriente, solo me mide el voltaje. Entonces veo que tengo un voltaje y voy viendo que igual como los plots que hacía en el MATLAB, voy viendo cuál es el valor que voy teniendo en función del tiempo. ¿Sí? ¿Cómo era la fórmula? Señor Maldonado, ¿se acuerda? Sí, aquí justo la tengo. Pero no me acuerdo muy bien qué significaba la última constante, pero era de la fórmula para, para obtener de una corriente, de corriente alterna, era el valor, el El voltaje valor nominal, nominal por el voltaje seno y tal. nominal por el Ya. seno Esa es la fórmula que me permite obtener esta gráfica. Pero yo quiero el valor de magnitud, que era justamente el valor nominal de la fuente dividido para raíz de 2. Por eso es que en esa fórmula que les di estaba 170 y no 120. Aquí yo puse 120 y por eso me da 84, porque 120 dividido para raíz de 2 es 84 y tales. ¿Ok? De esta forma entonces yo tengo circuitos funcionando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El mismo circuito que, o sea, vamos a analizar con con este osciloscopio la señal de voltaje que obtenemos de esta fuente, la señal de voltaje que obtenemos de esta fuente, y el ejercicio que les había propuesto para realizarlo en el MATLAB, también lo vamos a realizar aquí en el Proteus. ¿Sí? Los mismos ejercicios y como ustedes pueden ver, las simulaciones son iguales, me dan los mismos datos, pero yo las trato de manera diferente. Preguntas sobre lo que hay que hacer. Preguntas sobre el Proteus. Sí, es acerca de lo que nos había dicho la anterior vez de que nos iba a dar un link para poder descargarlo. Sí, no se preocupen, yo les doy el programa Proteus sin problemas. Así, Listo, que muchas hasta el gracias. día de mañana no tengo el aula virtual funcionando de ustedes, les subo al Teams. Sí, no se preocupen por eso. Preguntas adicionales. Bien, entonces, Inge, sí, bueno, el aula creo que no va a funcionar hasta el lunes, no recuerdo qué hora. así dijeron que iba a haber mantenimiento o algo así. Bueno, en todo caso, si no funciona, yo ya, o sea, yo le subo toda la información al Teams si el aula virtual no funciona hasta una determinada hora. No se preocupe. ¿Sí? Am, ¿Más preguntas? Bien. Inge, puedo Sí, diga. preguntar respecto a otra cosa que es Acá, claro. sobre los compañeros de grupo. O sea, mi grupo creo que está formado de 4 personas y parece que a uno le cambiaron de curso. Entonces ahorita estamos 3. Vamos a ver si es cierto. En teoría, así es. El grupo de ustedes, señor Torres, es de 3 personas. Yep, gracias Inge. Sí, ustedes son el grupo de 3 personas que les había mencionado. Ah, más preguntas, más preguntas. ¿No? Bien, entonces ya tienen con qué entretenerse en el feriado. Eh, Ejercicio sobre MATLAB y de hecho más bien les voy a exponer el proyecto que acabamos de crear y el instalador del Proteus directamente en el Teams para que ustedes puedan comenzar a jugar y acaben rápido el proyecto y luego se vayan de feriado, que también es importante. Entonces, eh, ¿preguntas adicionales? ¿No? Bien, entonces revisen lo que hemos visto, compagínenlo con la teoría, hagan una comparación pequeña entre las formas de simular entre el MATLAB y el Proteus en sus informes, es decir, cuál es más fácil, cuál es más difícil, cuál tiene más cosas, cuál
me permite simular mejor, etcétera, etcétera. O sea, analícenlo en función de su experiencia haciendo todos los circuitos que les he propuesto y todas las mediciones que les he propuesto. ¿Ok? Y cualquier duda la revisaríamos el día martes en clase. No se olviden que el laboratorio como tal que hicimos el día jueves y la parte que hicimos el día de hoy es un solo laboratorio. Por lo tanto, el informe es para entregar el siguiente sábado hasta medianoche. ¿Ok? Listo. Entonces, si no hay más preguntas, que tengan un buen feriado. Nos vemos el día martes. Hasta luego, Inge, Gracias, gracias. Inge. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego, Igualmente. ingeniero, gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego.